Sentir que al fin todo encaja es una sensación extraña. Ese momento en que miras alrededor y dices en voz baja que lo lograste de verdad. Así me sentí yo, parada en la sala de mi apartamento nuevo, con las cajas aún sin abrir y olor a pintura fresca en el aire. Después de 6 años de trabajo y, sobre todo en los últimos 2, de vivir con el cinturón apretado, por fin podía decir que era dueña de mi propia casa. No alquilada, propia. Me llamo Julia, tengo 29 años y esta es mi historia. Hace 2 años me ascendieron en la oficina. Trabajo en una firma de consultoría que se llama López y Andrade Consultores, en Bogotá. Recuerdo el día del ascenso como si hubiera sido esta mañana. Mi jefe me llamó a su oficina y yo estaba segura de que algo había salido mal con un informe. Entré con el estómago hecho nudo, repasando mentalmente todo lo que podía haber fallado en los últimos meses. En lugar de regañarme, me entregó un contrato nuevo con un salario mucho más alto. Me dijo que me lo había ganado a punta de esfuerzo y que confiaba en mí para proyectos más grandes. Ese día, al salir de la oficina, sentí que el mundo se abría un poquito. A partir de entonces, tomé una decisión que sonó exagerada para muchos. Empecé a vivir casi como monja. Nada de ropa cara, nada de cenas en restaurantes bonitos. Olvidé los viajes de fin de semana, las salidas impulsivas, los gustos tontos. Cada peso extra que caía en mi cuenta terminaba en una cuenta de ahorros separada, que tenía casi algo de altar. Esa cuenta se volvió mi obsesión. Pero no fue solo eso. Un año atrás, mi abuela Margarita murió de repente. Era la mamá de mi mamá, la única persona que de verdad me sostuvo cuando mi propia casa se volvió un lugar hostil. Murió de un derrame cerebral mientras dormía, sin hacer ruido, como si no quisiera molestar a nadie ni al final. En su testamento dejó su casa a mis primos, que vivían cerca y siempre la ayudaban con todo. A mí me dejó $150,000. Era el ahorro de toda su vida. Dinero que había guardado en dólares para que no se deshiciera con la inflación. En una carta escribió que era para la nieta que me recuerda tanto a mi hija Laura. Esa frase me atravesó el pecho. Lloré sola en mi cama, con el sobre en la mano. Entre ese dinero y todo lo que yo ya había ahorrado, lo imposible empezó a parecer probable. Me senté con una hoja de cálculo, con un café frío en la mano y la calculadora al lado del celular. Hice cuentas durante días. Comparé precios de apartamentos en distintos barrios. Hablé con un par de amigos que ya se habían metido en hipotecas. Hasta que un día vi el anuncio. Apartamento de 2 habitaciones. En un barrio tranquilo, relativamente cerca del centro y de varias universidades. No muy grande, no muy pequeño, justo. Fui a verlo una tarde lluviosa. El portero me miró como si pensara que me había equivocado de edificio. El corredor olía a cloro y a comida de vecino, como todos los edificios viejos de la ciudad. Cuando entré al apartamento, la agente inmobiliaria empezó con su discurso preparado, hablándome de la vista, de la iluminación, del potencial para crear un hogar. Yo casi no la escuchaba. Caminé de la sala a la cocina, puse la mano sobre el marco de la ventana, abrí un cajón cualquiera solo para escuchar el sonido. Sentí algo en el pecho, un clic muy claro. Supe que ese era. Lo mejor de todo era que el precio encajaba casi perfecto con mis ahorros y la herencia de mi abuela. La mayoría de la gente, en mi situación, habría pedido un crédito hipotecario. Yo no quería deberle un peso a ningún banco. Cuando le dije a la gente que quería pagar al contado, me miró 2 veces, como si hubiera entendido mal. Hasta revisó de nuevo los papeles. Cuando terminé de firmar y me entregaron las llaves, la expresión en su cara fue un regalo extra. No pude evitarlo. En cuanto salí del edificio, empecé a tomar fotos. Fotos de la puerta, de la sala vacía, del baño diminuto con azulejos viejos, de la vista al barrio lleno de techos de teja. Subí varias a mis redes sociales, sin pensarlo demasiado. Primer hogar propio, escribí, con un emoji que me dio un poco de vergüenza. Y entonces empezó la avalancha de reacciones. ¡Felicidades, Julia! Estás viviendo el sueño. ¿Cuándo es la fiesta para estrenar el departamento? Leía los comentarios con una sonrisa idiota en la cara. Se sentía bien ver a tanta gente genuinamente feliz por mí. Sentía por primera vez que no estaba atrás de nadie, ni pidiendo permiso, ni ocupando un rincón prestado. Ese mismo día, mientras yo todavía caminaba por el apartamento vacío, revisando dónde iba a ir cada mueble, sonó mi celular.
Vi el nombre en la pantalla y el estómago se me encogió. Era mi papá, David. Julia, dijo, con la voz tan seca como siempre. Necesito que vengas a almorzar el próximo sábado. Solo eso. Sin ¿cómo estás? Sin felicidades por el apartamento. Esa llamada trajo de golpe todo lo que yo llevaba años intentando olvidar. Mi mamá, Laura, murió cuando yo tenía 9 años. Cáncer. Todavía recuerdo el olor del hospital, las conversaciones en voz baja en el pasillo, el sonido de la máquina de oxígeno. Cuando ella se fue, nuestra casa se rompió en 1000 pedazos. Pero mi papá no duró mucho tiempo solo. En menos de un año ya estaba casado con otra mujer, Sandra. Y un año después de la boda, nació mi media hermana, Ana. Sandra nunca me quiso demasiado, ni siquiera antes de tener a su propia hija. Pero cuando Ana llegó, todo empeoró de verdad. De pronto aparecieron un montón de reglas nuevas en la casa. Curiosamente, todas parecían aplicarse solo a mí. Julia, tienes que hablar más bajito. Julia, no puedes traer amigas a la casa. Julia, baja esa música ahora mismo. Mientras tanto, Ana crecía rodeada de atenciones. Si llegaba ropa nueva a la casa, era para ella. Si salía algún juguete de moda, Ana lo tenía antes de que pudiera siquiera pedirlo. Los paseos, las vacaciones, los horarios, todo se organizaba alrededor de su agenda. Yo empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. Vivía allí, pero era como si no contara. Menos mal existía mi abuela Margarita. No sé si habría sobrevivido a esos años sin ella. A medida que las cosas se ponían más pesadas en la casa de mi papá, yo pasaba más tiempo en el apartamento de mi abuela. Vivía a unos 15-20 minutos en bicicleta, en un barrio viejo pero tranquilo. Su puerta siempre estaba abierta para mí. Literalmente. Yo llegaba, tocaba apenas, y ella gritaba desde la cocina: «Pasa, mija, estoy haciendo café». Su casa se volvió mi refugio. Mis primos, Javier, Emma y el pequeño Tomás, casi siempre estaban allí también. Eran hijos de mi tía Sara, la hermana de mi mamá. A diferencia de Ana, ellos sí me trataban como familia. Pasábamos horas jugando juegos de mesa en la mesa del comedor. Veíamos películas viejas en la tele, con el volumen un poco alto. Nos tirábamos en el patio trasero a hablar de cualquier cosa mientras Margarita regaba las plantas. Allí nadie me decía que era demasiado ruidosa o demasiado algo. Solo era yo. Mientras tanto, en la casa de mi papá, todo se deterioraba. Ana se convirtió en una pesadilla. Escondía mis cosas justo antes de que yo las necesitara. Derramaba jugo, sin querer, encima de mis tareas. Empezó a esparcir chismes sobre mí en el colegio. Y de alguna forma, la culpa siempre era mía. «Julia, ¿por qué haces llorar a tu hermana?», preguntaba Sandra, cruzada de brazos. «Julia, deja de molestar a Ana». Sin siquiera escuché yo trataba de explicar que era al revés, que ella me estaba haciendo la vida imposible, pero mis palabras se estrellaban contra una pared hecha de preferencia, culpa y ceguera voluntaria. Empecé a guardar silencio. El día que llegó la carta de aceptación a la universidad fue, sin exagerar, uno de los días más felices de mi vida. No solo por la universidad en sí, aunque una beca parcial era un logro enorme en mi situación. Fue feliz porque significaba algo mucho más importante. Por fin podía irme, alejarme de esa casa donde siempre sobraba. La universidad quedaba en otra ciudad, a varias horas en bus desde Bogotá. No era el lugar más glamuroso del mundo, pero para mí era libertad. Mi abuela Margarita me ayudó a pagar todo lo que la beca no cubría. Libros, matrícula, un cuarto pequeño en una residencia estudiantil. Hizo números, vendió algunas cosas, apretó sus propios gastos. «Es tu oportunidad», me dijo. «No la dejes pasar». La universidad fue como respirar aire limpio después de años bajo el agua. Me concentré en mis estudios con una disciplina casi obsesiva. Llamaba a mi abuela por lo menos 2 veces por semana, contándole todo. Ella se reía, me aconsejaba, me preguntaba si estaba comiendo bien. De mi papá casi no sabía nada. Él llamaba muy poco. Cuando lo hacía, las conversaciones eran cortas, frías, superficiales. Tenía mucho trabajo y muchas cosas con Ana, su verdadera hija. Después de graduarme, tuve que volver a Bogotá. Conseguí una oferta de trabajo muy buena en López Andrade Consultores, y sería absurdo rechazarla.
Supuse que, mientras encontraba dónde vivir, podría quedarme unas semanas con mi papá y Sandra. Era lo lógico. Al final, seguía siendo su hija. Llamé para avisarles mis planes. «Oh, Julia, es que le dimos tu cuarto a Ana», dijo Sandra, con esa voz dulce falsa que siempre usaba conmigo. «Necesita más espacio para sus cosas. Tú entiendes, ¿verdad?» Mi papá estaba ahí. Podía escucharlo respirar al fondo de la llamada. No dijo una sola palabra para defenderme. No una. Por suerte, Margarita volvió a abrirme la puerta sin hacer preguntas. Volví a instalarme en su casa, como cuando era adolescente. Al poco tiempo, con mi nuevo trabajo, logré ahorrar lo suficiente para alquilar un apartamentito pequeño. No era gran cosa, pero era mío. Por primera vez, tener la llave de una puerta me hacía sentir segura. Y entonces, hace un año, mi abuela murió. Fue rápido. Una madrugada, un derrame cerebral. Y se fue. Sin despedidas dramáticas, sin largas enfermedades. El entierro fue un golpe duro para todos. Pero para mí, fue como si alguien hubiera arrancado el último pilar que sostenía mi vida. Ella era mi familia. En su testamento, hizo algo que tenía todo el sentido del mundo. Le dejó la casa a mis primos, que vivían cerca y siempre la acompañaban. A mí me dejó $150,000, con aquella nota sobre lo mucho que le recordaba a su hija Laura. Ese dinero no cayó del cielo. Era el resultado de años de trabajo, sacrificio y cuidado. El último año fue muy silencioso. Mi papá y su familia perfecta casi no se comunicaron conmigo. Ni siquiera me invitaron a pasar Navidad en su casa. No puedo decir que me sorprendiera. La pasé con mi tía Sara, mis primos, comiendo tamales, buñuelos y natíala en la sala. Fue la mejor Navidad que había tenido en años. Y luego vino el apartamento nuevo, y las fotos en redes, y la llamada de mi papá. Ese sábado salí hacia su casa con un nudo en el estómago. Mientras más me acercaba al barrio donde vivían, más fuerte sentía la presión en el pecho. Miré el reloj. Eran las 11:57. Todavía llegaba temprano, pero prefería eso a darle a Sandra una excusa más para criticarme. Toqué el timbre y conté los segundos. Abrió mi papá. Su cara estaba seria, imposible de leer. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado, sin abrazo, sin sonrisa. Los encontré a todos en la sala. Sandra sentada en su sillón preferido, con las piernas cruzadas, como una reina en su trono de cuero. Ana tirada en el sofá, mirando el celular y moviendo el dedo sin parar. Sandra apenas me saludó con un movimiento seco de cabeza. Ana ni siquiera levantó la vista. «Siéntate», dijo mi papá, señalando una silla sola frente a él. Me senté sintiendo que me estaban acomodando en una sala de interrogatorio. El silencio era tan espeso que se podía cortar. Mi papá carraspeó una vez, 2 veces, antes de hablar. «Ana se graduó del colegio», anunció, como si no supiera que yo ya lo había visto en redes. Se quedó mirándome, esperando algo. Lo lógico habría sido que la felicitara, supongo. El problema es que nunca me invitaron a la graduación, ni siquiera un mensaje. «Qué bien», dije por fin, con cuidado. «Me alegra. Se va a meter a la universidad», continuó él, sin recoger ni un poco de ironía. «En una universidad privada, aquí mismo en la ciudad». Asentí, todavía sin entender a dónde iba todo eso. ¿Quería que le comprara un regalo? ¿Que pusiera algo para la matrícula? No tenía idea. «Necesito un lugar donde vivir», siguió diciendo, mirando un punto sobre mi cabeza. «Algo cerca de la universidad». Sandra asentía a su lado como uno de esos muñecos de carro, con una sonrisa fría. «Y pues», mi papá se movió incómodo en el sofá, «tu apartamento sería perfecto». «Yo no estoy buscando compartir apartamento con nadie», dije despacio. Todavía trataba de procesar la idea. Pensé que querían que Ana se quedara un tiempo conmigo, que pagaran algo de arriendo. Una cosa incómoda, pero al menos discutible. «No estás entendiendo, Julia», dijo mi papá, por fin mirándome a los ojos. «No te estamos pidiendo que la dejes vivir contigo». «¿Entonces?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Te estamos pidiendo que le des tu apartamento a Nana», dijo, como si estuviera diciendo algo razonable. Me reí. Fue una risa corta, seca, que se murió en mi garganta cuando vi sus caras. No estaban bromeando, estaban completamente serios. ¿Que le dé mi apartamento?, repetí, segura de haber oído mal. ¿Que entregue mi casa, la que acabo de comprar? Sí, dijo mi papá, con tono firme, de profesor cansado, explicando lo obvio a un alumno lento.
Ana lo necesita más que tú. Tú estás sola, sin hijos, y ese lugar es grande para una sola persona. Me quedé mirándolos, intentando entender en qué realidad paralela esto tenía sentido. Mi apartamento. El lugar para el que había contado cada moneda durante años, el que había podido comprar gracias al sacrificio de mi abuela Margarita. Se lo merece más que tú, agregó Sandra, con veneno en la voz. Después de todo, ¿qué has hecho tú para merecer un lugar así? Vives sola en un apartamento de 2 habitaciones, mientras mi pobre Ana tiene que pensar en vivir en una residencia estudiantil. Me puse de pie tan rápido que la silla casi se cayó hacia atrás. ¿Están completamente locos?, pregunté, con la voz mucho más firme de lo que yo esperaba. No voy a regalar mi apartamento. No ahora ni nunca. Lo compré con mi dinero. La cara de mi papá se endureció. ¿Tu dinero?, repitió, alzando la ceja. Tu abuela te dio $150,000. Eso no es exactamente tu dinero. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Años de quedarme callada. Años de aguantar, de ser la más madura, de no armar escándalo para no empeorar las cosas. Todo eso se fue al piso. ¿Mi abuela?, pregunté, con una risa sin alegría. ¿Te refieres a la mamá de mi mamá? La mujer que estuvo conmigo cuando tú estabas demasiado ocupado jugando a la familia feliz con tu nueva esposa y tu nueva hija. ¿Esa abuela? Ana por fin levantó la vista del celular, en el momento exacto en el que yo sabía que lo haría. Sus rasgos se contrajeron en esa expresión que conocía tan bien, justo antes de sus lágrimas de cocodrilo. Eres una hermana horrible, gimió, como si la hubieran ensayado. Siempre has sido mala conmigo. Nunca me has querido. Estoy muy decepcionado de ti, Julia, dijo mi papá, con la voz dura. Esta no es la forma en la que te criamos. No me criaste, exploté. Te fuiste el día que murió mi mamá. Desde que Sandra se mudó, yo dejé de existir para ti. No te atrevas a hablar de cómo me criaste. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta, con las manos temblando. Detrás de mí, podía escuchar los sollozos exagerados de Ana, las palabras suaves de Sandra, consolándola, y a mi papá, llamando mi nombre. No me detuve. Tenía que salir de esa casa. Pensé que con eso se acababa todo. Me equivoqué. A la mañana siguiente, mi celular sonó de nuevo. Era mi papá. Contesté después del tercer timbrazo, sin saber por qué. Julia, escúchame, empezó, sin saludar siquiera. Tú eres la hermana mayor. Tienes que ayudar a Ana. Eso es lo que hace la familia. Casi me reí. ¿Familia?, repetí. ¿De verdad quieres hablar de familia? ¿Dónde estaba ese espíritu de familia cuando Sandra me sacó de mi cuarto? Cuando Ana me hacía la vida imposible. Cuando ni siquiera me invitaron a Navidad. Eso es diferente, insistió. Estás siendo irracional. Ana te necesita. Lo que ustedes necesitan es un psiquiatra, dije, ja sin filtros. Están locos si creen que voy a regalar mi apartamento a alguien que ha hecho todo lo posible por dañarme la vida. No me vuelvas a llamar por este tema. Colgué, pero no se acabó. Pocos minutos después, empezaron a llegar los mensajes de Sandra. Siempre has tenido envidia de Ana. Eres igualita a tu madre, egoísta e ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti, leí los mensajes, voy una calma que me sorprendió. Era como si por fin viera claramente algo que siempre estuvo allí. Dejé de contestar llamadas y mensajes de mi papá. ¿Qué sentido tenía seguir repitiendo lo mismo? Una semana después, igual seguí adelante con la idea de hacer una fiesta para estrenar el apartamento. Llené mi sala de la gente que de verdad importaba. Amigos del trabajo, compañeros de la universidad, mis primos Javier, Emma y Tomás. El sonido de las risas, la música a volumen razonable, la charla cruzada, todo se sentía como un ritual de limpieza, como si cada carcajada sacara un poco del veneno que había tragado el fin de semana anterior. ¡Julia!, gritó Emma desde la cocina. Ya casi no queda Yoyel. Yo iba hacia la nevera cuando Javier me agarró del brazo. Tenía una expresión seria, algo raro en él, que siempre estaba haciendo chistes. Necesito mostrarte algo, murmuró, guiándome hacia el pasillo. Mejor si estás sentada. Me senté en el borde del otomán nuevo, todavía con la copa en la mano. Javier sacó su celular. Dudó un momento. Y luego me lo entregó. Anoche estuve con unos amigos en el restaurante Lorenzo. Explicó. Mira quién estaba en un reservado al fondo. La primera foto me cortó la respiración. Allí estaba Sandra, mi madrastra, sentada en un puesto de un restaurante poco iluminado. No estaba sola. Un hombre,
que yo no había visto en mi vida, tenía el brazo alrededor de ella. En la foto, se estaban besando. No un beso rápido de saludo, un beso de pareja. En las fotos siguientes, Sandra se reía con la mano sobre el pecho del hombre. Él le daba de probar el postre con una cucharita. En otra, sus dedos estaban entrelazados sobre la mesa. Se veían cómodos, íntimos, como personas que llevaban años en eso. No debía tomar fotos, lo sé, murmuró Javier. Pero, mándamelas, lo interrumpí, con la voz apenas audible. Por favor. Cuando el último invitado se fue y el apartamento quedó en silencio, apagué las luces y me senté sola en la sala. Tenía las fotos en mi celular, en un chat con Javier. Las miré una por una, con el corazón a mil. ¿Quién era ese hombre? Necesitaba saberlo. No me tomó mucho encontrarlo. Sandra no es precisamente discreta en redes. Estaba en su lista de amigos. Se llamaba Roberto Mejía. Abrí su perfil y sentí que el piso se movía un poco. En su biografía decía que llevaba 20 años trabajando en Seguros del Río, la misma compañía de seguros donde Sandra trabajaba desde antes de casarse con mi papá. La misma donde, según ella, todos eran como una familia. Empecé a bajar por sus fotos. Había fotos de paseos de la empresa, fiestas de fin de año, cumpleaños en la oficina. En muchas de esas fotos, allí estaba ella. A veces al fondo, a veces medio cortada, pero era Sandra. Una foto de hace 15 años me detuvo. En un parque, en una banca, él sentado junto a una mujer de vestido rojo. Ella tenía la cara girada hacia un lado, pero yo reconocí el corte de pelo, la forma de los hombros, incluso ese vestido. Sandra todavía lo tenía, colgado en el closet de la casa de mi papá. La leyenda decía, Domingo perfecto. 3 años después de casarse con mi papá. Abrí otra pestaña. Busqué fotos recientes de Ana. Una sonrisa en una fiesta de colegio. Una selfie en el espejo de su cuarto. La miré con más atención que nunca. Luego miré de nuevo la cara de Roberto en mi pantalla. Esos ojos. Esa nariz. La forma en que la comisura de la boca se levantaba un poco, incluso cuando no sonreía del todo. Puse las 2 fotos lado a lado. La semejanza era brutal. Ana no se parecía en nada a mi papá. Nunca lo había notado de verdad. Pero era casi una copia de Roberto Mejía. Durante 2 días caminé por el mundo como en una nube. Iba a la oficina, contestaba correos, hacía lo que tenía que hacer. Pero en mi cabeza, las fotos, los años, los gestos, se acomodaban en un rompecabezas siniestro. Me daban náuseas. 20 años de engaño. Y mi papá, ciego. Cuando volvió a aparecer su nombre en la pantalla del celular, estuve a punto de no contestar. Algo dentro de mí, sin embargo, dijo que sí. Tenemos que hablar en serio, dijo con esa voz de autoridad que siempre usaba cuando se acordaba de que era mi padre. Ven a la casa ahora. Pensé en decirle todo ahí mismo, en soltar la bomba por teléfono, en decirle que Sandra llevaba 2 décadas acostándose con otro hombre y que Ana no era su hija. Un instinto extraño me detuvo. Estaré allá en 20 minutos, dije. Esta vez solo estaban él y Sandra en la sala. Ana no se veía por ninguna parte. Me senté en la misma silla de la vez anterior. Siéntate, Julia, ordenó mi papá. Obedecí. No perdió tiempo con saludos. Tu comportamiento ha sido muy decepcionante. Empezó, caminando de un lado a otro frente a la chimenea apagada. Ese egoísmo, esa negativa a ayudar a tu hermana, tienen que terminar. Miré a Sandra, que asentía con entusiasmo, con una media sonrisa que ya me provocaba asco. La audacia de esa mujer era impresionante. He tomado una decisión, continuó mi papá, clavándome la mirada. O le cedes el apartamento a Ana, o te saco de mi testamento. Sin herencia, sin nada. Toda la parte que te correspondería pasará a Ana. Mi hija de verdad. La que sí entiende lo que es la familia. Sandra sonrió abiertamente, triunfante. De verdad creían que me tenían contra la pared. Respiré hondo, dejando que mi cara mostrara exactamente lo que ellos querían ver. Choque. Dolor. Necesito pensarlo. Susurré, dejándome ver pequeña, derrotada. La sonrisa de Sandra se hizo aún más grande. Buena chica, dijo mi papá, condescendiente. Tómate tu tiempo para pensar en lo que realmente importa. ¿Puedo usar el baño primero? Pregunté, bajando la voz. Él hizo un gesto con la mano, como quien se quita una mosca de encima. Subí las escaleras despacio, sintiendo sus ojos en mi espalda. Pero no fui al baño. Me metí en el cuarto de Ana, mi antiguo cuarto. Todo era rosa y perfecto. Las paredes llenas de fotos,
luces, recuerdos de viajes. Sobre la peinadora estaba su cepillo, lleno de mechones de su pelo largo y oscuro. Saqué de mi bolso una bolsita plástica pequeña, de esas con cierre. Mis manos temblaban un poco. Tomé varios cabellos con cuidado y los guardé. Salí sin hacer ruido y entré al cuarto de mi papá. Su peine estaba en el mismo lugar de siempre, sobre la cómoda al lado de la foto de boda con Sandra. La ironía casi me hizo reír. Guardé algunos cabellos de él en otra bolsita. Esa misma noche busqué laboratorios en Internet. Necesitaba uno que hiciera pruebas de paternidad con validez legal, que se pudiera usar en un juicio de divorcio si todo llegaba hasta allá. El costo para un resultado rápido era casi $2,000. Era casi el equivalente a un mes de sueldo. Quizás a 2. Los pagué sin dudar. A la mañana siguiente, fui al laboratorio con mis 2 bolsitas, bien rotuladas. El técnico me explicó el proceso con calma, como si yo fuera a romperme en cualquier momento. Firmé papeles, dejé mis datos, escuché una explicación sobre porcentajes de certeza. Prometieron tener resultados en unas semanas. Cuando el sobre blanco llegó, mis manos temblaban. Sabía lo que iba a decir, pero una parte de mí todavía se aferraba al mínimo espacio de duda. Lo abrí con cuidado. El lenguaje era frío, clínico. El presunto padre queda excluido como padre biológico de la niña analizada. La probabilidad de paternidad es del 0%. En ese momento, como si lo hubieran ensayado, sonó mi celular. Era Sandra. Estamos cansados de esperar. Soltó, sin saludo. Tu padre y yo necesitamos tu decisión sobre el apartamento esta semana. Si no, olvídate de la herencia. Mantuve la voz firme, calmada. He estado pensando en todo, dije. Iré a cenar el sábado. Podemos hablarlo en persona. El sábado en la noche volví a esa casa. La prueba de ADN estaba doblada en mi bolso, guardada en el mismo sobre. Esta vez, el nudo en el estómago no era ansiedad, era anticipación. Estaban todos en la sala. Sandra casi brillaba de lo feliz que se veía. Ana estaba tirada en el sofá, revisando sus uñas con una sonrisita. Mi papá se apoyaba en la chimenea, con una postura de juez a punto de dictar sentencia. «Por fin», murmuró Ana, al verme. «Te tomaste tu tiempo para entender». Mi papá dio un paso hacia mí y me puso la mano en el hombro. «Me alegra que hayas cambiado de opinión, Julia», dijo. «Esto es lo que hace la familia. Se ayudan». Me solté de su mano. «No he cambiado de opinión», respondí. «No voy a entregar mi apartamento. Ni ahora, ni nunca. Eres una malcriada egoísta», gritó él, poniéndose rojo. «Se acabó. Estás fuera de mi testamento. Todo irá para Ana, mi verdadera hija, la que sí entiende lo que es la lealtad familiar». No pude contenerme. Me reí. La risa rebotó en las paredes de la sala. Los 3 me miraron como si me hubiera vuelto loca. «¿Tu verdadera hija?», repetí, calmada. «Qué interesante que uses esas palabras». Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre blanco. «Tengo algo que necesitas leer», dije, extendiéndoselo. Me lo arrancó de la mano con gesto brusco. Sacó las hojas con movimientos rápidos, molestos. «Léelo en voz alta», le pedí, sin levantar el tono. Empezó a leer. «Informe de prueba de relación de ADN», murmuró, seguro, sin entender aún. De pronto, su cara empezó a cambiar. El color se le fue de la piel. Las manos le temblaron. Sandra hizo un sonido raro, como si le hubieran dado un puño en el estómago. Esto es una mentira», gritó de pronto. «Ella falsificó esos documentos. Está tratando de ponerte en contra de nosotras». «Tengo más pruebas», dije despacio. Saqué mi celular, mientras Sandra seguía hablando de falsificaciones y montajes. Abrí las fotos que Javier me había enviado. Se las puse delante, a una distancia donde todos pudieran ver. El cuarto se quedó en silencio. Allí estaba Sandra, besándose con Roberto Mejía en el restaurante Lorenzo. La fecha de la foto era de la semana anterior. Sandra se dejó caer en el sofá, como si le hubieran cortado las piernas. La máscara de superioridad que había tenido todos esos años se le cayó en segundos. «David, puedo explicarlo», sollozó. «No es lo que parece». «¿Explicar qué?», rugió mi papá, con una voz que yo nunca le había escuchado. «¿Cuánto tiempo?». «20 años», susurró ella, con las lágrimas corriéndole por la cara. «Es mi colega en Seguros del Río. Ana es hija de Roberto». El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver cómo se derrumbaba el mundo de mi papá en tiempo real. 20 años de mentiras cayendo una encima de otra. Sin decir una sola palabra más, recogí mi bolso.
Caminé hacia la puerta. Los dejé allí, en medio de sus ruinas. La semana siguiente pasó como en cámara lenta. Yo iba a trabajar. Volvía a mi apartamento. Lavaba platos, hacía mercado, miraba series sin realmente verlas. Las noticias sobre ellos me llegaban por otros lados. Que Sandra y Ana se habían ido de la casa. Que mi papá había contratado al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Que el chisme había corrido como pólvora entre sus amigos. Una semana después, su nombre volvió a aparecer en mi pantalla. Otra vez dudé. Otra vez contesté. ¿Podemos vernos?, preguntó. Su voz sonaba áspera, cansada. Acepté. Quedamos en un café que se llama El Mirador, cerca del centro. Cuando llegué, ya estaba sentado en una mesa en la esquina, con una taza de café frío delante. Parecía 10 años mayor. Sin afeitar, los hombros caídos, el anillo de matrimonio había desaparecido de su mano. Presenté la demanda de divorcio, dijo, sin rodeos. Sandra y Ana se fueron. Les dije que se largaran de mi casa. Se quedó mirando su taza. También dejé de pagar la universidad de Ana, agregó. ¿Por qué debería seguir manteniendo a la hija de otro hombre? No dije nada. Removí mi latte con la cucharita. Lo miré y esperé. ¡Julia! Su voz se quebró. He sido un padre terrible contigo. Sí, respondí, sin enojo. Lo hace. Todos estos años prefería a Ana sobre ti. Siguió, con la mirada clavada en la mesa. Permití que Sandra te tratara como una extraña en tu propia casa. No te defendí, no te acompañé. Fallé en todo lo importante. Es verdad, dije. Si no me hubieras mostrado esa prueba, jamás me habría dado cuenta. Admitió. Si Ana hubiera sido realmente mi hija, yo habría seguido tratándote como ciudadana de segunda. Te habría arrebatado el apartamento sin pensarlo. Se lo habría dado sin dudar. Se encogió al escuchar sus propias palabras. No las negó. Por favor, dijo, extendiendo la mano hacia la mía. Dame una oportunidad para hacerlo mejor. Déjame intentar ser el padre que debía haber sido desde el principio. Retiré mi mano antes de que pudiera tocarla. No bruscamente, solo la alejé. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces nos hemos visto algunas veces. Un café rápido después del trabajo. Un almuerzo de semana en un restaurante sencillo. Hablamos con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Él trata de recuperar el tiempo perdido. Me cuenta historias sobre mi mamá que nunca había querido decirme. Me pregunta por mi trabajo, por mis amigos, por los planes que tengo para el apartamento. Yo respondo, pero con distancia. El perdón completo no ha llegado. No sé si llegará. 20 años de rechazo y de indiferencia dejan cicatrices profundas. No se borran en 3 meses. Tal vez nunca se borren. De Sandra y Ana a veces escucho cosas sueltas. Que se fueron a vivir con Roberto Mejía. Que ahora sí están formando la familia que siempre quisieron. Que el chisme del ADN sigue dando vueltas en el círculo social de mi papá. Honestamente, ya no me importa. Son parte de un capítulo que se cerró. Uno que dolió, que me hizo dudar de mi valor, que me robó mi infancia y mi adolescencia, pero que también me enseñó a no soltar lo poco que es mío. Ahora, cuando cierro la puerta de mi apartamento, de 2 habitaciones, siento algo distinto. No solo orgullo, también paz. Es mi casa. La pagué con mi esfuerzo y con el amor de una abuela que sí me vio. Por fin, no estoy ocupando el lugar de nadie. Por fin, no estoy pidiendo permiso.